Determinación de los puntos vitales por medio de la palpación de los puntos con calor, entumecimiento, toxinas sólidas y dolor opresivo. ¿Por qué estos tres síntomas permiten descubrir los puntos vitales? En primer lugar, el ser humano posee una forma innata, una capacidad natural que depura las toxinas y mantiene la salud. En segundo lugar, el proceso de expulsión de dichas toxinas está regido por ciertos principios. Las toxinas que surgen en el organismo no son eliminadas instantáneamente, sino que se acumulan en determinados lugares del cuerpo hasta cierta etapa, luego empiezan a endurecerse hasta hacerse sólidas. A este proceso se le llama primera fase del proceso de depuración. Cuando estas toxinas sólidas alcanzan cierta etapa, son disueltas gracias a la capacidad natural del organismo y solo entonces son expulsadas del cuerpo. A este proceso de disolución, que causa la fiebre y los dolores, se le ha llamado segunda fase del proceso de depuración. Si palpamos al paciente considerando estos hechos, descubriremos los puntos vitales. En los puntos con toxinas sólidas, en donde el proceso de depuración aún no ha surgido, no hay calor ni dolor y tampoco duele al presionarlos, pero si la depuración ya empezó, hay calor y duele con solo presionar ligeramente. De tal manera que, si en los entumecimientos toxinas sólidas hay fiebre y dolor, el presionar ligeramente significa que la depuración entró en su segunda etapa. Pero si no hay fiebre ni dolor al presionar, sabremos que la depuración está en su primera etapa. Por eso, los puntos en donde coinciden calor, endurecimiento, solidificación y dolor al presionar, propios de la segunda fase de depuración, son los que identificamos como puntos vitales. Detección del calor. Si se emplea la palma de la mano, cuando se examina el calor en una área basta emplearmos la palma de la mano. Adherimos suavemente a la palma de la mano adecuándola a la forma de la superficie del cuerpo y al momento de cambiar de posición la trasladamos alejándola un poco de la piel. El lugar con mayor sensibilidad para percibir la temperatura es en las proximidades de la concavidad central de la palma. Se examina observando la diferencia de temperatura con la piel del entorno en busca del lugar más caliente. Como se trata de una cura fundamental, esta detecta y llega a la causa de las enfermedades en todo el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de un dolor de cabeza en la región frontal, el método de cura no es efectivo si únicamente se trata esa área. De hecho, la causa del dolor de cabeza es la fiebre, que a su vez proviene de la depuración de los ganglios linfáticos del cuello. De igual manera, un dolor occipital es causado por una fiebre producto de la depuración de las toxinas acumuladas en el bulbo raquídeo. Por lo tanto, no se puede curar en forma efectiva a menos que esa área y los riñones sean tratados, debido a que están fundamentalmente relacionados con las toxinas que se acumulan en el bulbo raquídeo. Por lo que se refiere al astigmatismo y a la miopía, sus causas son las toxinas solidificadas en el occipucio y el área del bulbo raquídeo. Congestión nasal también está relacionada con dicha zona y con los riñones, por lo que se curará con facilidad disolviendo las toxinas acumuladas en esas áreas. Precaución. La causa de la enfermedad variará de persona a persona. Las explicaciones a continuación no se aplican a todas las personas. No puedo explicar todo, así que lo he omitido de una manera fácil de entender. Por enfermedad, no lo juzgue usted mismo, consulte a un médico. Insomnio y depresión. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Este trastorno es provocado por una especie de anemia cerebral. Dicha anemia
se origina a su vez por una solidificación de toxinas que se forma en el bulbo raquídeo. Esta solidificación oprime los vasos sanguíneos, produciendo anemia cerebral, y como resultado el paciente sufre de insomnio. La solidificación de toxinas casi nunca se presenta en el lado izquierdo del bulbo raquídeo. Aparece con frecuencia, en cambio, en el lado derecho. El insomnio puede curarse por medio de la licuefacción de estas toxinas. Lo terrible del insomnio es que en muchas ocasiones puede causar enfermedades mentales, así que es necesario curarlo pronto. No obstante que la falta de sueño por prolongados periodos siempre antecede a los trastornos mentales. Insomnio y ansiedad. Como aparece en el texto, memorizar, leer un libro o seguir una carrera académica son actividades intelectuales desarrolladas por una región frontal de la cabeza. La región posterior de la cabeza, occipucio, se relaciona con los aspectos emocionales. Ahora bien, dado que ante una preocupación se emplean tanto la emotividad como la inteligencia, las toxinas se acumulan en la corona. Son muchas las personas que poseen toxinas en las profundidades de la corona. Las toxinas se desplazan a este lugar, debido a que constantemente están preocupadas. Además, se concentran en este lugar cuando se utiliza la cabeza. Las preocupaciones emocionales tienen un impacto negativo en la salud. Región del bulbo raquídeo. Igualmente como bulbo raquídeo, que emplea la terapia depurativa, difiere del bulbo raquídeo de la anatomía. Les pedimos tener cuidado. El bulbo raquídeo es apenas una parte del cerebro que se localiza en las profundidades del centro de la cabeza. A menudo, los bordes del hueso occipital están obstruidos por solidificaciones y en esas circunstancias la dureza de los huesos no pueden captarse. En este caso, es muy frecuente que desde este lugar hasta el lado interno de los huesos, las solidificaciones estén presentes en forma sucesiva. Colocando el dedo desde abajo en el borde del hueso occipital, examinen las características y el estado de los endurecimientos, presionando levemente el costado de la cabeza, moviendo de izquierda a derecha la yema de los dedos. En caso de personas cuyas mentes están confusas, abundantes solidificaciones en el lado izquierdo de la región del bulbo raquídeo. Azul, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Si el autodesprecio se vuelve más fuerte, es fácil tener depresión. Necesitas construir confianza en ti mismo. En otras palabras, reemplazo las emociones negativas como la inutilidad y la incapacidad de ser reemplazado por emociones físicas. Ajusto el proceso de pensamiento, repensar de la forma de pensar y conducir al juicio correcto. Es solo una oportunidad para enfrentarte a ti mismo, encontrar tu verdadero ser y encontrar una manera de vivir felizmente. También es una oportunidad para deshacerse del apego y ego. Dolor de cabeza. Debido a la intoxicación de la sangre. Azul, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. El dolor de cabeza comprende el dolor de cabeza generalizado y la jaqueca, el dolor en la frente y el occipucio. Tiene como causa la sangre intoxicada que sube a la altura de la región frontal y de ambas sienes y se acumula allí. Su proceso de depuración es lo que ocasiona el dolor. Sienes. Se suele hallar calentura en las sienes. Dicha calentura provoca mucho sufrimiento. Dolor de cabeza, consecuencia de la anemia cerebral. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. En cambio, el dolor de cabeza originado por anemia cerebral, isquemia cerebral, tiene un mecanismo inverso al caso mencionado
en decir, se genera el dolor por carencia de sangre en el cerebro. La aparición del dolor se atribuye a que el pus líquido que se acumula alrededor de los ganglios cervicales y que le impide el flujo de sangre al cerebro. Enfermedades oftalmológicas, otorrinolaringológicas y bucales. Negro, toxinas que se acumulan en el hombro. Rojo, cuando la toxina en el hombro aumenta, se mueve hacia la parte posterior de la cabeza. Azul, toxina acumulada en la parte posterior de la cabeza. Verde, ocasionalmente las toxinas en la parte posterior de la cabeza se mueven hacia los ojos, la boca y la nariz para excretarse. Por naturaleza, las toxinas que se acumulan en la parte superior, es decir, en la cabeza, la región cervical y en las proximidades de los hombros, principalmente se concentran en la región posterior de los mismos. Dichas toxinas, de manera incesante, intentan ser eliminadas por la nariz, las orejas y la boca. Fluyen hacia la parte de adelante porque en la parte posterior no hay orificios. Vértigo. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. El vértigo tiene dos causas. La primera es la acumulación de toxinas solidificadas en las proximidades de la parte derecha del bulbo raquídeo, a lo largo de la región del cuello que presionan los vasos sanguíneos que irrigan los globos oculares. Esas toxinas se solidifican más debido a la primera fase del proceso de depuración, pero siendo ese un proceso irregular, en ese momento se genera el debilitamiento visual que pronto se recupera. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. La otra causa se relaciona con alteración de la vista como consecuencia de la permanente fiebre ligera, que aparece como un proceso de depuración de las toxinas que permanecen en una zona que abarca desde la parte frontal de la cabeza y las proximidades del globo ocular. Enfermedades rinológicas. Verde, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Quienes tienen problemas nasales se caracterizan por la presencia de toxinas solidificadas a lo largo de la región, comprendida desde el occipucio hacia abajo. Esta región justamente está en la parte posterior de la nariz. Sinusitis. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Tienen dos orígenes. Uno, originado en ambos lados del caballete de la nariz y el otro proveniente del espacio extendido entre el entrecejo y los ojos. En los dos casos hay una acumulación permanente de pus que busca salir por las fosas nasales, pero sin éxito, por ser denso, de ahí que se solidifiquen a medio camino. La cantidad de toxinas acumuladas puede conocerse por la intensidad del dolor al presionar con el dedo. Cuanto más dolor exista, más grave será la enfermedad. Como el dolor que se tiene al apretar los dos lados del caballete de la nariz y la sensación de peso en el centro del entrecejo se deben a la acumulación del pus líquido en esas partes, hay veces que el pus diluido o acumulado. Enfermedades de los oídos. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. En muchos casos, las enfermedades de los oídos provienen del bulbo raquídeo. Al tratarse de alguna enfermedad de los oídos, se tiende a buscar su origen en la región próxima a los oídos, pero en realidad no está allí, sino en el bulbo raquídeo. Zumbido de oídos. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Es un caso frecuente, pero imposible de curar por la medicina. Su causa está en las toxinas solidificadas en la región del bulbo raquídeo. Sonido de la disolución de dicha solidificación a través de la depuración constante y ligera repercute en el oído. Al disolverse estas toxinas solidificadas, son eliminadas mediante el estornudo o bien en forma natural
como secreción nasal, produciendo una agradable sensación. Rara vez aparece una solidificación en las proximidades de la parótida, que es producto de esta depuración. Toxinas que se acumulan en el hombro. Las toxinas que se acumulan en occipucio provienen de los hombros. Generalmente, las toxinas de los hombros provienen de los riñones. El hombro es una de las entradas hacia la cabeza, es decir, es como si la entrada estuviera llena de basura. Como no se realiza la limpieza de la entrada, es como si soplara el viento y arrojara la basura hacia adentro. Además, el hombro conecta la parte superior del cuerpo con la parte inferior. Rojo, toxina acumulada en el hombro. Azul, toxina acumulada en el riñón. Naranja, toxina acumulada en la parte posterior de la cabeza. Verde, movimientos de toxinas. Parálisis de los nervios faciales. Negro, donde se acumulan toxinas. La causa de esta enfermedad es la acumulación de toxinas. Es una o varias partes de la cara, las cuales obstaculizan el movimiento muscular. Siempre habrá un lugar en donde exista dolor al presionar las diversas partes de la cara. En dicho lugar se encuentra acumulado pus líquido y al eliminarlo se curará en forma paulatina. La causa es la acumulación y solidificación de pus líquido en los ganglios del cuello y en los hombros, los cuales se trasladan al rostro. Asma. Rojo, donde se acumulan toxinas, puntos vitales. Las toxinas medicinales solidifican en el exterior del diafragma, se disuelven al ocurrir el proceso de depuración mediante la fiebre ligera. Una vez convertidas en líquido, se infiltran en los pulmones para ser expectoradas como flemas. Sin embargo, en este caso, como la distancia existente entre el diafragma y los pulmones impide que penetren, la parte inferior del diafragma del paciente, es decir, la parte superior del estómago y del hígado, podrán encontrar siempre hinchazón y fiebre. Al presionar esta región, podrán darse cuenta que se encuentran endurecidas y los pacientes sentirán algo de dolor. Ahí existe acumulación de toxinas solidificadas. Asma. Azul, donde se acumulan toxinas. Caso haya toxinas solidificadas entre las costillas, aunque mediante la depuración éstas se disuelvan, hay personas cuya membrana pulmonar es gruesa, lo que dificulta que se infiltren. Entonces, los pulmones tratan de dilatarse al máximo, tratando de aspirar la toxina. El paciente sentirá un gran dolor al presionar con los dedos ciertas regiones, tales como el tórax, las axilas y las costillas. Existen también en estas regiones la acumulación y solidificación de toxinas. Reumatismo. Al paciente se inflaman y enrojecen las articulaciones de las manos, las piernas, los pies, los dedos o otras partes del cuerpo, y esto le provoca un dolor intenso. Obviamente, el origen del problema está en las toxinas medicinales que se van acumulando en las articulaciones, las cuales provocan esa inflamación intentando ser eliminadas. Sin embargo, este proceso causa un dolor tan insoportable que el enfermo se queja lastimeramente. La otra forma de reumatismo es provocada por las toxinas urinarias de los riñones. Las toxinas urinarias que se manifiesta principalmente en las articulaciones, pero también en otras partes del cuerpo. Este tipo de depuración es menos dolorosa que la anterior, pero ocasiona mucho sufrimiento. Lo peculiar es el síntoma de este reumatismo es que no cambia la coloración de la piel en las partes afectadas y que el dolor puede trasladarse de un lugar a otro. En los casos graves, la enfermedad se manifiesta por todo el cuerpo y el paciente no puede ni siquiera darse vuelta en la cama debido al dolor. Es necesario aplicar la terapia especialmente en los riñones. Terapia depurativa.
El solo hecho de conocer que la humanidad fue agraciada por los cielos con el maravilloso poder de curarse, es decir, con la capacidad natural de curación, que es mucho mejor que lo que la ciencia médica puede hacer. Terapia depurativa fortalece y estimula estas capacidades curativas naturales. Es, por tanto, el más progresista y racional de todos los métodos terapéuticos.